Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 7 del curso Diseño de Espacio Público. En esta oportunidad conversaremos sobre medidas de tráfico calmado o traffic calming, como se habla en inglés. Entonces la clase de hoy está compuesta por 3 puntos. Vamos a partir hablando de la seguridad, tanto para peatones y ciclistas, y después vamos a hablar de diseño, principalmente en cruces y lo que se le llama las zonas 30. Finalmente terminaremos proponiéndole a ustedes una tarea. Hablemos de seguridad. ¿Qué es seguridad? Y aquí aparece un texto donde yo les quiero decir que seguridad tiene que ver algo súper importante con la vida, ¿cierto? Con un tema de salud. Y tiene que ver también con un tema de cómo manejamos la seguridad. Tiene que ver una gestión de la seguridad. Entonces, eso determina si la persona puede vivir o morir. Entonces, es un tema súper delicado y que pareciera ser que muchas veces no le damos la importancia necesaria. Ahora, llevando esto, por ejemplo, a ejemplos que nos permiten entender la importancia de la seguridad, le hago un poco el hincapié a nivel más de eventos públicos. Por ejemplo, aquí hay eventos que han generado ciertos problemas, ¿cierto? Y fallecidos. Por ejemplo, el 2010 Love Parade. Pueden ver el video de lo que sucedió y explica un poco que la cantidad de manejo que había a nivel de seguridad era muy bajo. Entonces tiene que ver con el número de asistentes, pero también con el plan que está detrás. Y por otro lado, a nivel de estadios de fútbol, esto es un clásico de eventos que hayan generado fallecidos y que tiene que ver una situación en Inglaterra donde fallecieron muchos asistentes, ¿cierto? Y tiene que ver con mal manejo, ¿cierto? De cómo se generaron los planes de seguridad, entre otras cosas. Entonces, poniendo esto en perspectiva, para que ustedes lo puedan ir viendo y entendiendo la importancia que tiene que ver la seguridad, quiero decirles, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema está de alguna manera pensado en que no tenemos en general planes de manejo de multitudes o de ciclistas en general, cuando uno habla de ciclovía, por dónde van a ir los ciclistas, por dónde van a ir los peatones, en fin, las evacuaciones de emergencia y todo eso. Tenemos poco control en nivel de conocimiento del comportamiento de estos usuarios. Y también falta señalización, falta de marcación, falta de implementación de estándares, que eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y también no se entiende muy bien cuáles son las causas del accidente y muchas veces desconocemos el por qué sucedió algo. Hay una falta absoluta de una cultura de seguridad y en ese sentido se puede generar un efecto dominó, ¿cierto? Algo que afecta en un momento, ¿cierto? Puede desencadenar, ¿cierto? Afectar toda una red o a otros usuarios. Y hay otros factores también, ¿cierto? Que avalan un poco este problema. Y aquí el ejemplo es el Titanic, ¿cierto? ¿Por qué la gente falleció en el Titanic? ¿Efectivamente fue porque chocó con un iceberg o fue por otra cosa? Y la respuesta está principalmente en que efectivamente no había un plan de seguridad. El hecho de haber chocado con un iceberg generó un problema, ¿cierto? Pero había una falta de botes salvavidas, no había un plan de seguridad. Entonces eso generó la cantidad alta de fallecidos. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? O sea, eventualidades de accidentes van a pasar. Y muchas veces es el plan de seguridad el que no apoya, ¿cierto?, a minimizar ese accidente. Y aquí está un poco la historia, ¿cierto?, de nuestro accidente a nivel de nuestro país, accidentes de tránsito me refiero. Y estos son la evolución de los fallecidos. Entonces es súper importante esto porque ustedes, como ven, desde los últimos 10 años más o menos, hemos estado en el rango de los 1000, 1500, 1000, casi llegando a 2000 fallecidos por año. Entonces esto ya pasa a ser un tema de salud pública. O sea, mientras menos fallecidos tengamos, menos hospitales vamos a tener de alguna manera colapsados por este tipo de situaciones. En fin, es un tema de salud. La gente se puede quedar con daños temporales, puede quedar con algún problema mayor, ¿cierto? Entonces es un tema de salud y que lo tenemos que trabajar así. Y esto no ha bajado, ¿se fijan? Ha ido subiendo, ha ido bajando. Entonces no hay una tendencia a la baja desde el punto de vista de este tema. Si uno ve también el número de siniestros, que son las barritas en azul, los números de siniestros van en alza desde hace mucho tiempo ya. Ahora, como les decía, el número de fallecidos ha ido fluctuando, ¿cierto? Y pareciera ser que va estable más o menos. Pero es increíble que está estable alrededor de los 1500 fallecidos por año, lo que es bastante. Entonces, por un lado tenemos un alza en la cantidad de siniestros, la cantidad de accidentes, lo que es preocupante, y por otro lado tenemos una estabilidad en los fallecidos anualmente, lo que es bastante también preocupante. Ahora, si mapeamos un poco la cantidad de fallecidos o accidentes con secuelas graves, uno puede registrar que esto está distribuido a nivel de toda la capital, por ejemplo.
Y uno ve que algunos puntos más neurálgicos tal vez pueden estar asociados a las autopistas, ¿cierto? Que hoy día de alguna manera generan cierta altas velocidades, entonces uno puede asociar tal vez altas velocidades con accidentes y también otros efectos, pero todo se concentra, ¿cierto?, en vialidad, ¿cierto?, importante. Avenida Vespucio, por ejemplo, un tema importante, la Alameda, ¿cierto? Todos esos ejes principales concentran alta cantidad de accidentes, ¿cierto? Pero se fijan, está bien distribuido, no hay una tendencia a marcar una zona en especial. También es preocupante eso, porque marca de alguna manera que tal vez falta también un nivel de diseño de estas vías mejor, desde el punto de vista de todo lo que hablábamos antes, puede ser también, ¿ya? Ahora, si uno desglosa un poco quiénes son los usuarios, ¿cierto?, que han presenciado algún accidente, ¿cierto? Y uno puede ir viendo que la mayoría de los accidentes se producen en zonas urbanas. La zona rural también tiene un porcentaje de la torta, pero es mucho menor comparado con lo urbano. Y también aparece también ¿cierto? La proporción de fallecidos. O sea, en el anterior teníamos los siniestros, los accidentes, ¿cierto? Y acá tenemos los fallecidos. Y aquí se revierte. Entonces es interesante este análisis, porque por un lado tenemos más accidentes en zonas urbanas, pero por otro lado tenemos más fallecidos en zonas rurales. Y eso también tiene que ver por las condiciones que sea la vialidad, por ejemplo, o el espacio público en general en la zona rural. No tenemos vermas muchas veces, no tenemos paraderos con refugio, en fin, la iluminación. Entonces tiene que ver con otras condiciones que en lo rural le falta mucho todavía a nivel de estándar, a nivel de diseño. Y si uno ve de alguna manera el tipo de usuario, uno va a ver que la mayoría son peatones. Entonces eso es increíble, porque de alguna manera nos estamos preocupando mucho de ponerle condiciones de seguridad al automóvil y le decimos, mire, el conductor tiene que tener cinturón de seguridad, el airbag, los frenos ABS, el vehículo tiene que ser súper seguro, etcétera. ¿Y el peatón quién lo protege hoy día? Entonces es un tema no menor y de alguna manera no nos estamos haciendo cargo nosotros como ingenieros de preocuparnos de que la vereda sea segura, de que la calle sea bien diseñada, en fin. Y de alguna manera esto repercute en varias noticias, ¿cierto? Y empiezan a aparecer noticias que dicen que el peatón es el que no respeta, ¿cierto? Y cruza en luz roja, ¿cierto? Y es verdad, hay veces que los peatones se cansan por esperar la verde, ¿cierto? Y llegan y cruzan a mitad de cuadra y hay un comportamiento bien desordenado y que genera accidentes también. Pero por otro lado también, claro, los vehículos también muchas veces no respetan también a los peatones, en fin. Entonces se da varios puntos ahí. Y uno puede hablar de varias cosas acá. Realmente los cruces son seguros, realmente el rojo es para... O sea, la programación de semáforo está pensada para el peatón. Hay varias reflexiones que uno puede hacer a partir de esta noticia. No es que sea blanco y negro, hay varios factores que están detrás. Y por otro lado, bueno, uno se pregunta ¿qué falta para bajar la cantidad de accidentes? Y un tema, bueno, tiene que ver con fiscalización, con educación, en fin, educación vial. Pero también quiero recalcar que si bien pronto va a salir esta ley que se abrevia CATI, ¿cierto? El Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que va a permitir generar fotorradares que regulen la velocidad en varias vías, también hay un tema de cómo estamos diseñando la vialidad. Y eso tiene que ver con diseño vial, tiene que ver con reducir la velocidad, ¿cierto? En varios sectores. Y eso es súper importante, además de la educación vial, que no es menor, ¿cierto? Y campaña. Pero pareciera ser que nos acostumbramos solamente para el 18 de septiembre, ¿cierto? Para ciertas fechas, recibir ciertas campañas de publicidad y de alguna manera internalizarlas y pensar que mágicamente la gente va a conducir más despacio, ¿cierto? Y el peatón va a tener más precaución en esa fecha, cuando no necesariamente es así. Entonces acá hay una tendencia un poco que se marca en esta simplificación de este modelo que se usa principalmente para catástrofes, por ejemplo terremotos o cosas así. ¿Y qué es lo que trata un poco? Dice lo siguiente: por un lado tenemos en el eje horizontal la presión de fiscalización y por otro lado en el eje vertical tenemos el número de infracciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, parten de abajo, ¿cierto?, en el horizontal con una presión de fiscalización de P sub 0, o sea, ustedes como por ejemplo pueden llevar, si son gobiernos o Ministerio de Transporte, llevan policías, ¿cierto?, a controlar el tráfico, tienen una presión de fiscalización, por ejemplo, alta. Eso va a significar que van a haber pocos infractores. O sea, P sub 0 habla de que hay pocos infractores, ¿cierto?, en el eje vertical, ¿cierto? Podemos tener alrededor de 20%, por ejemplo, de infractores. Pero si ustedes se relajan y van diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Durante el año ponemos menos policías, tal vez fiscalizando, y se van relajando, llegando a P asterisco, y sobrepasan ese umbral que de repente se marca ahí,
ustedes no necesariamente van a hacer una linealidad a nivel de número de infractores, sino que se produce un salto y la gente se relaja a tal nivel que se pasa de un punto A a un punto B, ¿cierto? En esta curva, y se va formando esta curva. Entonces, esta curva hace un salto, ¿cierto? A B, y por lo tanto genera un porcentaje de infractores demasiado alto. Y si ustedes van de vuelta, ¿cierto? Dicen, bueno, ahora ¿cómo podemos contrarrestar esto? Bueno, la pregunta es, ¿qué nivel de presión necesito para poder llegar a bajar la cantidad de infractores? Bueno, la respuesta está en que tú necesitas una presión de fiscalización mucho más que P sub 0. Entonces tú te vas devolviendo, ¿cierto? Del punto B, te vas devolviendo al punto C y vas a tener que superar un poco el nivel, ¿cierto? Para poder llegar a un punto D, ¿cierto? Porque ahí se genera una situación inversa, ¿cierto? Donde la gente se manda un salto y se baja a presión de fiscalización, ¿cierto? Mucho más alta y la cantidad de infracciones baja. Es como un poco lo que pasó con la ley Emilia, cuando se generó este tolerancia casi cero de, por ejemplo, lo que era el consumo de alcohol mientras uno conducía, ¿cierto? Entonces se producen esas condiciones bien fuertes donde tú tienes que generar ese cambio brusco, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, en lugares como el Reino Unido, donde si bien estas tasas no están tan actualizadas, pero es una tendencia que viene de hace muchos años y que marca un poco que todo lo contrario a lo que está pasando acá, ¿cierto? El número de fallecidos va en baja. Y eso no es natural, no es que pase porque están ellos en Reino Unido y una cultura tal vez un poquito más desarrollada. Es porque efectivamente ellos han hecho cargo de los puntos que hemos mencionado anteriormente, especialmente en términos de diseño. Y ahí un poco aparece también a nivel de como llevando retomando un poco el caso que decíamos antes del nivel de fallecidos por tipo de usuario y que quiero destacar acá que es importante, el peatón es el más vulnerable de todos, si ustedes se fijan. Y quiero destacar esto porque es como un cierre al tema de accidente y que tenemos que preocuparnos de eso. Si no nos preocupamos del peatón, vamos a estar enfocando la política pública o el diseño vial en otro lado. Yo creo que el peatón es hoy día el que tiene que estar hoy día protegido, el más vulnerable de la plataforma vial y especialmente a nivel de espacio público. Ahora, en el caso de la bicicleta pasa algo parecido también. Hay una tendencia, ¿cierto?, a mantener estable el número de fallecidos alrededor de los 100 durante los últimos 10 años más o menos. Y es interesante un poco también que eso no ha ido a la baja también. O sea, ha estado bien estable dentro de ese rango. Y ustedes ven ahí la tabla, ¿cierto? Siniestros, ¿cierto? Han sido más o menos estables, fallecidos, etcétera. Y uno ve un poco la causa de estos accidentes. Bueno, se da principalmente por el conductor, imprudencia, causa no determinada, desobediencia, etcétera. Pero si se fijan, en ningún caso sale que la causa es un mal diseño de la ciclovía, por ejemplo, lo que es preocupante. Capaz que esté dentro de causas no determinadas, por ejemplo, pero no está explícito, ¿se fijan? Entonces es un tema no menor el tema del diseño, que aparentemente no nos hemos hecho cargo de eso dentro del entender la causa del accidente. ¿Quién es el usuario de bicicleta que ha sido afectado por accidente? Si se fijan, la mayoría de los que presencian algún accidente son jóvenes. Hay alrededor de, como dice ahí, por ejemplo, 1.500 ciclistas que son jóvenes. Pero la parte que se la lleva más mal en términos de fallecidos son los adultos y adultos mayores, si se fijan, que esa curvita, ¿cierto?, que está de color rojo. Entonces es importante generar también ciclovías pensando para también los adultos mayores, ¿cierto?, que pueden tener otras condiciones de uso, ¿se fijan? Entonces también cómo diseñamos para el tipo de usuario, ¿ya? Entonces es importante también considerar eso. Y en ese sentido vámonos al diseño. ¿Cómo reducir entonces la velocidad? Y aquí quiero enfocarme bien en diseño de traffic calming, ¿cierto? Zonas 30, que es un poco lo que les queremos proponer en esta clase. Primero, principios de diseño. Es importante dar preferencia, ¿cierto?, a los movimientos peatonales, como decía. Los peatones son el modo, ¿cierto?, o sea, a nivel de caminata, ¿cierto? La caminata es el modo más vulnerable a nivel de plataforma vial, ¿cierto?, a nivel de espacio público. Por lo tanto, siempre tendríamos que darle la preferencia a los peatones. También lo indica la ley de tránsito también, que los peatones siempre tienen preferencia en los cruces también. Entonces apuntemos para allá. Lo segundo es reducir el área de conflicto. De alguna manera separar los flujos, ¿cierto? Generar, por ejemplo, ahí perpendicularidad en las trayectorias, no generar esas trayectorias que son en forma de Y, por ejemplo, porque produce de alguna manera que la visión se vea reducida, ¿cierto? Otorgar paralelismo, ¿cierto? Las trayectorias que convergen y divergen, por ejemplo, las carreteras, esas pistas que son de alguna manera de adelantamiento, ¿cierto? En el sentido de
de aceleración y desaceleración. Entonces ustedes generan esa convergencia o divergencia cuando uno entra en una autopista o no. Separar los puntos de conflicto, generar separaciones, ¿cierto? Los peatones van por un lado, los automovilistas van por otro, en fin, ¿se fijan? Controlar la velocidad de aproximación, y para eso los radios de giro son súper importantes. Cuando ustedes se acercan a un cruce, el radio de giro tiene que ser lo más, de alguna manera, lo más importante, porque si ustedes se fijan, el radio de giro es la forma como el vehículo va a girar, ¿cierto? Va a hacer el viraje. Y en ese sentido es importante que ustedes marquen muy bien el radio de giro, ¿cierto? Es un tema importantísimo y que de repente no olvidamos. Y crear zonas protegidas, por ejemplo en un cruce en la mitad, ¿cierto? De repente generar zonas donde el peatón pueda cruzar, esperar en la mitad de la vía, ¿cierto? En una zona protegida y después continuar el cruce. Y generar visibilidad, que no es menor, ¿cierto? Especialmente en cruces donde tenemos obstáculos como postes, árboles o otras cosas, ¿ya? Y lo más importante es sencillez y claridad. Cuando ustedes complejizan la información, la señalización, la demarcación, etcétera, la gente se complica y obviamente no actúa como uno quisiera desde el punto de vista del diseño. Entonces, ¿cómo llevamos esto? Bueno, hay formas de regulación. Esto me imagino que lo han visto también en otros cursos de tránsito, pero si no lo han visto lo repasamos acá. Hay formas, ¿cierto? Y tiene que ver primero con por un lado, la señal par y se da el paso, que se llama señal de prioridad. Están los semáforos, ¿cierto? Tiempo fijo, ¿cierto? Puede ser aislado, puede ser en red. Y tenemos por otro lado las rotondas, ¿cierto? Que pueden ser a nivel de tradicional, ¿cierto? Como pasa en algunos lados, o bien como micro rotonda. Y eso va a estar determinado por una serie de factores que van a afectar cuál medida tomo. Va a importar la jerarquía vial, o sea, me refiero al tipo de vía, ¿cierto? Va a importar la visibilidad, o sea, qué visibilidad tengo, va a ser un factor que va a determinar cuál medida uso. El nivel de flujo va a ser un factor, el espacio disponible va a ser un factor, si no tengo espacio, si tengo espacio, y el entorno urbano también, o sea, qué servicios básicos hay, qué tipo de vialidad a nivel, por ejemplo, de ciclovía hay alrededor, desde el punto de vista de peatones, por ejemplo, si hay algún metro cerca, si hay algún servicio de buses, qué pasa con el entorno. ¿Se fijan? Esos van a ser los factores que van a determinar de alguna manera qué medida de regulación tomo. Y a nivel de flujo, por ejemplo, si uno se fija en este gráfico, marca que a nivel vertical, ¿cierto? Está el flujo, ¿cierto? En la vía más secundaria. Y en la horizontal, ¿cierto? Está el flujo, ¿cierto? En la vía principal, ¿ya? Si se fijan, a medida que aumenta, ¿cierto? Ambos flujos, yo voy a buscar alguna segregación mucho más marcada para regular. ¿Ya? Si los flujos son menores, yo voy a buscar algo de prioridad, como un sea al paso, ¿cierto? O algo por el estilo, ¿se fijan? Y en una situación intermedia yo voy a buscar algún tipo de señal, por ejemplo, como semáforo o una rotonda. A nivel de visibilidad, es súper importante definir cuándo uso el señal pare o la señal sea al paso. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, la vialidad, ¿cierto? Que está la primera, ¿cierto? La de arriba, la que está horizontal en este caso, es la principal, y la que está vertical, la que está llegando hacia abajo, es la secundaria. Entonces, cuando se enfrentan estas dos, ustedes tienen que calcular ciertas cosas, ¿ya? Primero, ustedes van a calcular la velocidad del percentil 85 que pasa en la vía principal, ¿ya? O sea, ustedes miden la velocidad y calculan la velocidad del percentil 85. Y van a calcular ese Y, ¿cierto? Y ese Y va a ser la distancia, ¿cierto? Hacia el cruce, ¿cierto? De esa vía secundaria. Y si ustedes se fijan, dependiendo de la velocidad, ustedes van a tener un Y, ¿ya? Ahora, ustedes van a construir un triángulo de visibilidad a partir de ese Y con un X. Y el X está marcado en la tabla de abajo, ¿se fijan? Recomendable 4,5. En Chile se usa 3 metros. ¿Ya? Y ustedes tienen que formar ese triángulo de visibilidad. Si ese triángulo de visibilidad no se forma, entonces ustedes ponen un pare, ¿ya? El pare va a estar, ¿cierto?, en la vía secundaria, ¿cierto? Entonces, y si es una calle, ¿cierto?, un cruce bidireccional, bueno, hay que hacer el mismo triángulo hacia el otro lado, ¿se fijan? Entonces, súper importante eso. Y, ojo con lo que digo ahí también, claro, el X se calcula a la altura del conductor, que es alrededor de 1 metro. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se calcula esto? Entonces es importante tener este triángulo de visibilidad para generar entonces un cruce seguro, lo que muchas veces en la práctica no se da. Ahora las rotondas, ¿cómo funcionan? Antiguamente, ¿cierto? Las rotondas generaban de alguna manera la regularidad, ¿cierto? O sea, la regulación de que el que entraba tenía preferencia.
Por lo tanto, las rotondas tenían que ser de un diámetro bien alto, bien grande, perdón. Y eso generaba disponibilidad de espacio mayor. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que, de alguna manera, después del año 60 más o menos, por ahí, cambió la forma de regular la rotonda. Y se dio que el que tiene preferencia es el que está circulando adentro de la rotonda. Eso generó, de alguna manera, que las rotondas que estaban construidas desde antes de eso, quedaran diferentes, quedaran muy grandes, ¿cierto? Un diámetro demasiado grande para el tipo de regulación que se necesitaba. Entonces, lo que se propone hoy es rotondas con un diámetro mucho más pequeño, alrededor de 5 metros o menos, y con entradas filtrantes, ¿cierto? Donde el que tiene preferencia, el que está circulando adentro, pero de alguna manera permite filtración, ¿cierto? De vehículos que van aproximándose a la rotonda, ¿cierto? Y pueden filtrar hacia la otra rama. Eso genera una mayor capacidad y menos espacio, ¿cierto? De ocupación, ¿cierto? Además, reduce las demoras. Y para que vean un poco cómo funciona, esto pareciera ser que uno lo mira y cree que es caótico, ¿cierto? Pero no lo es. Y es una rotonda, ¿cierto? En el Reino Unido, donde habla un poco de esto, ¿cierto? De cómo generar incluso mini rotondas dentro de una rotonda, que pareciera algo muy loco, ¿cierto? Pero se da mucho y es mucho más eficiente. Entonces, los invito a ver este video, ¿cierto? Donde ustedes puedan visualizar, ¿cierto? Cómo se entiende una rotonda de este tipo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo canalizar la intersección? Bueno, acuérdense que el objetivo de canalización es separar los flujos, dar seguridad, visibilidad, impedir movimientos prohibidos, ¿cierto? Y controlar los ángulos y la velocidad en sí misma. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, puede ser una segregación física como también una segregación virtual. ¿Se fijan? O sea, física me refiero solera, isla, extensión de vereda, etcétera. O puede ser virtual a nivel de señalización, demarcación, tacha o algún tipo de esa manera. ¿Cómo logro esto? Bueno, ejemplos que ustedes pueden ver acá. Ustedes tienen, por ejemplo, un antes y un después, ¿se fijan? Canalización de flujos con viraje a la derecha, con esperas, ¿cierto?, para viraje a la izquierda, zonas de protección para los peatones en el cruce, ¿se fijan? También, por ejemplo, este era el punto 2, ¿cierto? Tenemos una intersección con no perpendicularidad y se genera entonces la posibilidad de generar perpendicularidad con una solución de generar un triángulo, ¿cierto? Y eso me permite de alguna manera mucha más seguridad, ¿cierto? Que tienes una mejor visibilidad, ¿cierto? Y controlas la velocidad de aproximación. Entonces, canalización también, por ejemplo, a nivel de estacionamiento, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, situaciones donde los estacionamientos bloquean la visibilidad, ¿cierto? En un cruce. Bueno, eliminar los estacionamientos laterales, por ejemplo, y generar de alguna manera que esa visibilidad se amplíe, ¿se fijan? Entonces, y también, por ejemplo, cuando los cruces son a mitad de cuadra, cuando no tenemos la protección necesaria, pasa que de alguna manera el peatón se siente mucho más vulnerable al cruzar. Entonces, se puede generar eso generando una mini isla al medio, ¿cierto?, del cruce, y eso permite más seguridad. Ahora, los semáforos, bueno, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir para instalar un semáforo. Los primeros dos puntos tienen que ver con los flujos, ¿cierto? El primer punto tiene que ver con que tiene que haber un flujo, ¿cierto? Como mínimo, ¿cierto? Para que se justifique un semáforo a nivel de vía principal, ¿cierto? Y lo mismo a nivel de la vía secundaria. El segundo punto, que tiene que ver con la interrupción de tráfico, tiene que ver, por ejemplo, si es que hay algún colegio, que tú no... O sea, lo que se quiere es interrumpir el tráfico para que se genere de alguna manera que el colegio a cierta hora, ¿cierto?, permita un semáforo, ¿cierto?, el cruce de los alumnos que van al colegio. Entonces es para interrumpir el tráfico que se da por una situación especial, ¿cierto?, como un colegio, la salida a un colegio. Y después aparece, por ejemplo, el punto 3, depende, por ejemplo, del flujo de peatones. Entonces, por ejemplo, si al menos hay 150 peatones por hora en el cruce de mayor uso, ¿se fijan? Entonces, ¿se fijan? Se van dando ciertas condiciones que ustedes tienen que cumplir para poder instalar un semáforo, ¿ya? Y ustedes ven, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, la circulación progresiva, el número de accidentes no es menor, ¿cierto? O sea, si hay 5 o más accidentes, ¿se fijan? Entonces, y después se da el punto 6, la combinación de ciertas cosas. ¿Se fijan? Si ninguno de los requisitos se cumple, porque la idea es que al menos uno de estos 5 puntos anteriores se cumpla. Si ninguno de esos se cumple, bueno, pero 2 de esos se cumplen en un 80%, también se puede implementar un semáforo, ¿se fijan? Entonces hay varias condiciones, y esto lo va diciendo el manual de señalización de tránsito, ¿ya? Y después acá aparece, ¿cierto?,
el tema de la demarcación, ¿cierto? A mitad de cuadra. Está todo normado, ¿se fijan? La demarcación tiene que ser de este tema, de este nivel, ¿cierto? Es el layout que tiene que tener un cruce, ¿cierto? Cuando tiene semáforo. Y cuando no tiene semáforo, tiene que ser con este tipo de demarcaciones. Esas son las dimensiones. Así se usan las líneas, ¿cierto? Líneas blancas. Y está todo ahí. ¿Se fijan? Es cosa que ustedes lo implementen en sus proyectos. Y para eso se usan estas tachas, ¿cierto? Que permite tener una buena luminosidad, ¿cierto? En la noche. Ahora, todo esto que estamos hablando se refleja en el concepto de traffic calming, que es el tráfico calmado. Ustedes pueden meterse a esa página que les permitirá de alguna manera conocer un poco más sobre esto. Ahora, ¿qué significa? Bueno, es el uso compartido de la calle. Esa es la idea, ese es el objetivo que busca atrás. Es transformar el lugar, ¿cierto? La calle, perdón, como lugar. Los lugares donde los vecinos puedan usarlo, puedan volver a salir de sus casas y sentirse seguros en este espacio. Entonces se transforma en verdad en un espacio público. Entonces, y hay que reducir la velocidad, ¿cierto? Hay que reducir el flujo también, no solamente la velocidad a nivel de kilómetros por hora, sino que también el volumen de flujo, ¿se fijan? Entonces hay varias condiciones que tiene el traffic calming que les permite entender qué es lo que está detrás. Y los invito a meterse a esta página donde aparece el Traffic Calming Toolbox, que es como si fuera un conjunto de cosas, como un kit, ¿cierto? Que uno dice, pero yo pensaba que Traffic Calming es solamente lomos de toro. No, hay muchas otras soluciones. Y acá aparece una infinidad de soluciones que les permite a ustedes implementar, ¿cierto? en sus proyectos, y que tiene que ver con cruces a mitad de cuadra, bien protegidos, medianas, ¿cierto? Angostamientos de pistas, chicanas, como aparece ahí, en fin. ¿Ya? Ahora, ejemplos hay varios, y esto es un poco lo que pasa en algunos lugares en Londres, ¿cierto? Donde el cruce a mitad de cuadra está protegido y ahí están las dimensiones, ¿se fijan? Entonces, de alguna manera protegen al peatón, ¿cierto? Con soluciones de muy bajo costo y gran impacto. Esa es la gran gracia de esto. Y también acá, por ejemplo, el ciclista le dan un espacio para que pueda seguir, ¿cierto? Su ruta, y el peatón se ve protegido, ¿cierto? Y un cruce que de alguna manera, si bien en este caso es unidireccional, también se podría dar algo así parecido si fuera bidireccional. Y ahí están las dimensiones, ¿se fijan? Entonces es muy directo aplicar algo así, ¿se fijan? Y es muy simple, de bajo costo, como les decía. Imagínate el impacto que generaría algo así desde el punto de vista de seguridad. Es muy alto, es muy bueno. Aparece el tema de las chicanas, ¿cierto? Las chicanas pueden ser incluso estacionamientos de auto que se ponen intermitentes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, eso permite que los autos, si bien se pueden estacionar, se distancian de alguna manera y genera que los autos tengan que hacer zigzag, ¿se fijan? Y ahí están las dimensiones, dependiendo de la velocidad de diseño, el V sub D, ¿cierto? V sub D, velocidad de diseño, y dependiendo de eso que ustedes proponen, van a tener, y dependiendo del ancho de la vía, ¿cierto? Y de ciertas condiciones de las chicanas, de la distancia entre chicanas, ¿cierto? Van a ir poniendo ciertos valores de diseño, y eso se puede implementar, y es fácil de implementar, es solamente demarcación, ¿se fijan? Y los autos se van a ir ordenando, y van a generar, ¿cierto?, que la velocidad se reduzca. Los estacionamientos, no necesariamente los estacionamientos tienen que estar de forma paralela, sino que también pueden estar de forma diagonal. Puede almacenar más cantidad de estacionamiento en un menor espacio y permite de alguna manera aprovechar mucho más el espacio de la vialidad, ¿cierto? Del espacio público. Las mini rotondas, hay mini rotondas que son de este tipo, se fijan, solamente de marcación, y eso genera una mejor regulación de ese cruce. Los lomos de toro, hoy día a nivel normativo en Chile existe una normativa muy específica que se explica acá, se fijan, el lomo de toro tiene que tener un ancho especial de 3.7, tiene que tener un alto máximo de 10, se fijan, y tiene que tener una curvatura, una forma, se fijan, tiene que tener una demarcación, tiene que tener una señalización, y eso está estipulado ahí, se fijan, no es llegar y poner un lomo de toro como muchas veces pasaba antes de esta normativa, ¿cierto? Que no había un criterio, no había un estándar. Y ejemplos de traffic calming ustedes pueden ver varios también, yo aquí les pongo algunos para motivarlo. Este era un antes y un después de una calle que no tenía salida, ¿cierto? Pero que muchos autos intrusos supuestamente pensaban que tenía salida y utilizaban esta vía. Se les puso, por ejemplo, estas chicanas, ¿cierto? Que son estas barreras, se generó un lomo de toro plano para continuar la vereda a nivel del cruce, y generó mejoras, ¿cierto? A nivel del tramo de la calle se generó estos lomillos, ¿cierto? Con una señalización, y los vecinos empezaron a usar mucho más el espacio. Se generaron letreros, ¿cierto? De zona 30, y la encuesta que se hizo, que esto yo participé ahí también, hablaba, por ejemplo, que la gente se sentía mucho más segura, los autos intrusos que pensaban que tenía salida, ¿cierto?, al otro lado de la calle, se redujeron a cero, los vecinos salieron mucho más, las vallas peatonales fueron las que más valoraron, ¿cierto? Entonces la gente empezó a ocupar el espacio público de otra manera,
¿Se fijan? Hay otro ejemplo un poquito más interesantes también, que tienen que ver con las plazas bolsillos en la comuna de Santiago, donde espacios que eran residuales o que se usaban como estacionamiento se transforman en plazas temporales y que ayudan un poco a revitalizar estos espacios públicos. Y también hay otro ejemplo a nivel de cruces, ¿cierto? Cómo se pueden eliminar algunos cruces, ¿cierto? Algunos estacionamientos en los cruces al final, al llegar al cruce, y se transforman en espacio público, una banquita, una extensión de la vereda, poner alguna señalización, ¿cierto? Alguna demarcación, estos volardos, ¿cierto? Flexibles, que generan protección para los peatones. Se fijan el antes y el después, algo súper simple. También hay otro ejemplo, cómo poder aprovechar este espacio, ¿cierto? Que antes era tal vez usado solo para el auto y hoy día se puede aprovechar de otra manera. Y se genera más interacción entre personas que están caminando por el lugar, el espacio es más seguro, la velocidad de aproximación es distinta, ¿cierto? Baja el auto, el volumen de autos tal vez también baja. Y hay varias otras soluciones, ¿cierto? En algunos lugares en provincia se ha dado algo parecido, ¿cierto? Donde se han puesto estos maceteros al llegar al cruce que reduce entonces el ancho efectivo de la vialidad, ¿cierto? Y genera entonces una zona de maceteros de algo así de 2 metros, ¿cierto? Y la pista de autos queda alrededor de unos 4 metros, ¿se fijan? Y el largo de estos son alrededor de unos 10 metros, que a todo esto es un largo, ¿cierto? Que es el que está marcado con línea amarilla, que por ley uno no puede estacionarse, ¿cierto? A menos de 10 metros, ¿cierto? Del cruce, ¿cierto? Tiene que dejar reservado 10 metros del cruce y no se puede estacionar ahí. O sea, por ley ya además estamos exigiendo eso. Y también hay otros sectores donde han hecho lo mismo, ¿se fijan? Las mini rotondas también en Providencia han hecho algo parecido, ¿se fijan? Con mini rotondas que permiten tener una buena circulación y bajar la velocidad de aproximación en el cruce. En fin, ¿cuál medida ocupar? Bueno, eso va a depender un poco de las condiciones, como les decíamos. Depende del espacio disponible, depende de la velocidad que ustedes quieran diseñar, depende de factores como la jerarquía vial. Hay una serie de factores que van a estar influyendo y no hay una solución por sí misma, sino que muchas veces una combinación, ¿ya? Bueno, y aquí en esta diapositiva aparece un método previo para saber qué se necesita identificar antes de implementar el traffic calming. Y aquí se da una lista de cosas que uno puede preguntarse antes de, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la calle es utilizada por vehículos de emergencia. En ese sentido, por ejemplo, es importante identificar si es que van a usar lomos de toro, por ejemplo, si los lomos de toro son tal vez no usando todo el ancho, ¿cierto? de la pista, tal vez pueden ser tipo cojín, donde los vehículos, ¿cierto? Pueden pasar con las ruedas por los bordes, ¿cierto? Y no calzar justo con la rueda en el lomo de toro. Entonces uno va identificando ciertas condiciones. Existen buses por lo mismo. ¿Qué pasa con los radios de giro? Si ven, la idea es reducir los radios de giro para que la velocidad se reduzca en los virajes, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que hay buses? Tal vez no los puedo reducir tanto el radio de giro. Entonces tienen que ustedes ir viendo un poco cómo se va dando esto. ¿Qué tipo de conflictos existen, ¿cierto? ¿De qué tipo? ¿Cierto? ¿Son peatones? ¿Son bicicletas? ¿Cierto? Y después, bueno, empezando a relacionar con las entregas y las tareas anteriores, ¿cierto? Pensando en qué es lo que hay en el entorno, cuál es el uso de suelo, qué tipo de relaciones existen desde el punto de vista de actividades. ¿Es una plaza? ¿Hay un parque? Entonces los niños probablemente van a cruzar. De ese tipo de cosas. Y también qué tipo de usuario hay. Hay personas con discapacidad, entonces tengo que proveer cierta condición distinta, por ejemplo, la programación de semáforos. Tal vez los tengo que hacer un poco más largos, ¿cierto? Considerando una velocidad peatonal un poco menor, ¿cierto? Porque los peatones, ¿cierto? Con silla de rueda, por ejemplo, andan a una velocidad distinta que las personas, ¿cierto? Sin silla de rueda. Entonces, y lo mismo, ¿qué tipo de viaje usan, qué tipo de viaje realizan los usuarios? ¿Es un viaje de tipo de estudio, de tipo trabajo? ¿Van en grupo las personas? ¿Están en la hora de almuerzo? Entonces, tal vez a la hora de almuerzo salen porque hay oficina y salen y cruzan la calle porque hay un restaurante al otro lado. No tengo idea, pero ahí uno va armando un poco este esquema antes de, ¿cierto? Y va generando entonces qué tipo de soluciones se pueden implementar. Y ahí ustedes van viendo un poco todo esto, qué velocidad se necesita, ¿cierto? Si ya existe algo ya previo, ¿cierto? Y de esa manera ustedes van a poder ir identificando qué solución es mejor, ¿ya? Una vez que tengan esto, ustedes pueden hacer un checklist, ¿cierto? Y pueden ir viendo si es qué solución se puede adaptar mejor a su caso, ¿cierto? Y después, bueno, queremos entregarle a ustedes una tarea. La idea es que esta tarea ustedes elijan dentro de su caso de estudio algún conflicto, ¿cierto? Como lo hemos venido desarrollando en el curso, y propongan alguna solución de traffic calming. Y la pregunta es ¿por qué?
¿cierto? ¿Por qué ustedes quieren implementar este tipo de solución? ¿Qué significaría? ¿Qué beneficios tiene? ¿Ventajas y desventajas? Ojalá puedan cuantificar lo que más puedan. Pero si es que no es posible encontrar esos datos, bueno, usen algún supuesto también, pero justifíquenlo, utilicen alguna plataforma de información que ya existe, municipio, Google Maps, Google Earth, lo que ustedes necesiten, algún estudio, algún paper, alguna tesis que ya se haya analizado en el sector, que les permita entregar ciertos datos. Y como les pedimos un poco esto, bueno, es un informe, ¿cierto? En el sentido de una plana donde se genera un documento Word o PDF, ¿cierto? Con ciertos requisitos, ¿cierto? El nombre, esta tarea, ¿cierto? Y ustedes pueden usar imágenes y pueden justificar muy bien su texto. Si se le hace pequeño la plana, una plana, pueden usar anexos y ahí poner algunas imágenes y otras cosas. No es necesario visitar el lugar como lo hemos hecho este semestre, y la idea es que ojalá la solución de Traffic Calming pertenezca al caso que ustedes están trabajando como grupo. Pero ojo que esto es una tarea individual, ¿ya? Así que, pero de todos modos, igual la pueden conversar con el grupo para que vayan entendiéndose todo en un mismo lenguaje de lo que significa esto. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, como lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿cierto? Valorando la adquisición de nuevas competencias, pero también la creatividad, los riesgos, las soluciones, ojalá sean más innovadoras, que busquen un poco solucionar no solamente lo típico, sino que busquen tal vez generar un valor agregado. Bueno, ahí vayan proponiendo algunas cosas que les permitan a ustedes hacer que la tarea sea más completa. Así que eso es. Cualquier duda que tengan me pueden contactar al mail que aparece ahí, sseriani@miuandes.cl. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.